Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Espero que estén pasando bien estos días que vamos a estar trabajando a través de la plataforma CREA. Y lo que pretendo en esta clase de hoy es explicarles el concepto de función. En muchas situaciones cotidianas o tecnológicas aparecen magnitudes, o sea, cosas que se pueden medir, que están relacionadas unas con otras. Por ejemplo, cuando ustedes toman el autobús y piden el boleto, el costo, el dinero que les van a cobrar va a depender de la distancia que ustedes vayan a recorrer. O sea, cuando ustedes van y dicen voy a ir a tal lugar, la persona no le va a decir, bueno, le cuesta tanto o tanto. No, sino que cuando ustedes dicen voy, por ejemplo, hasta Las Piedras, el conductor, el guardaconductor, le va a cobrar un único precio, le va a decir un solo valor. ¿Sí? Y así con otras situaciones, como por ejemplo la que hemos estado trabajando, del precio del azúcar en relación al peso. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con una situación, problema que tiene relación con la distancia de frenado de un vehículo cuando va a una cierta velocidad. ¿Sí? El problema dice lo siguiente. Me dan esta expresión, ¿sí? Yo les pasé la letra al WhatsApp para que ustedes tengan una idea de lo que está sucediendo, pero la idea es así. Esta expresión lo que me dice es la distancia que recorre el vehículo a esta cierta velocidad si llega a apretar el freno. O sea que, según sea la velocidad que va el vehículo y frena, la distancia que vaya a recorrer va a depender de esta expresión. Pero no es solamente la velocidad, sino que la expresión que me dice que la velocidad la elevo al cuadrado y la divido entre 100. ¿Sí? O sea que si yo elevo al cuadrado la velocidad y después la divido entre 100, el resultado va a ser la distancia de frenado. Por lo tanto, yo debo mantener una distancia mayor que esa entre el vehículo que está adelante y el que está atrás. ¿Sí? Miren acá. La velocidad del vehículo va a estar en kilómetros por hora y la distancia recorrida va a estar en metros. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar cómo se hace, es armar una tabla de valores para después pasarlos a una gráfica y ver qué forma tiene la gráfica y después sacar conclusiones para ver si podemos comprender el concepto de función. ¿Sí? O sea que vamos a pasar ahora a armar la tabla. Bueno, acá tengo la tabla armada, les voy a mostrar cómo se calculan las distancias conociendo la velocidad a que va el vehículo. ¿Sí? Acá lo hice para un caso. Si la velocidad es de 30 kilómetros por hora, yo lo que tengo que hacer es calcular la distancia para ese valor de velocidad que sería 30. ¿Sí? Recuerden que la fórmula era que la distancia que depende de la velocidad es igual a v al cuadrado dividido 100. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer era 30 al cuadrado dividido 100. 30 al cuadrado es 30 por 30 dividido 100. 30 por 30 me da 900 y 900 dividido 100 me da 9. Por lo tanto, yo vengo a la tabla y para una velocidad de 30 kilómetros por hora me da una distancia de 9 metros. ¿Sí? O sea que yo necesito estar a esa distancia para que si voy a 30 kilómetros por hora pueda frenar a tiempo. ¿Sí? Bueno, si ustedes en vez de calcularlo con 30, lo calculan con 35, con 40, con 45, con 50, con 55 y con 60, o sea, van cambiando acá, donde dice la U, esos valores, ¿sí? Que les va a convenir practicar para ver si les saben hacer, les va a ir dando estas diferentes distancias. ¿Sí? O sea que para cada valor de velocidad me da un valor de distancia. O sea que tenemos una relación entre la velocidad
y la distancia. Esa relación me la están dando o la armé a través de una tabla de valores. Lo que vamos a hacer ahora es llevar esa relación a un gráfico donde también observemos la relación entre la velocidad y la distancia para ver cómo queda el gráfico en este caso y ver si realmente esto es una función. Bueno, aquí armé la gráfica a través de esta tabla. Vieron que en la tabla tenemos dos magnitudes, o sea, tenemos dos cosas que varían. En este caso, la velocidad cambia, varía, y la distancia también cambia y varía. Ahora, ¿quién depende de quién? ¿La velocidad depende de la distancia de frenado o la distancia de frenado depende de la velocidad de que yo vaya? ¿Qué les parece? Bien. La velocidad no va a depender de nada. O sea, cada uno va a la velocidad que quiere, dentro de lo permitido o no, pero uno va a la velocidad que quiere. Pero según la velocidad que uno vaya, es la distancia que yo tengo de frenado basándome en la fórmula o la expresión que a mí me dieron. Por lo tanto, tengo una variable, ¿sí? O sea, que cambia, que depende de la otra. ¿Quién depende de quién? La distancia va a depender de la velocidad. Por lo tanto, la distancia es la variable dependiente y la velocidad es la variable independiente. Por lo tanto, siempre en un gráfico se pone la variable independiente en el eje horizontal que se conoce con el nombre del eje de las abscisas. Y en el eje vertical siempre va la variable dependiente. O sea, vamos a anotarlo acá. Después, ahora vamos a hacer observaciones y vamos a sacar esas conclusiones. Pero acá va la variable dependiente. En este caso, la distancia, porque es la que depende. Y en este otro eje va la variable independiente. Variable independiente. ¿Sí? Eso siempre es así, o sea que en todas las gráficas ustedes van a ubicar la variable independiente en el eje horizontal, que se llama eje de las abscisas, y la variable dependiente en el eje vertical, eje de las ordenadas. ¿Sí? Como yo lo que hice fue utilizar una escala, acá ubiqué del 0 hasta el 60, que vendría a ser estos valores que teníamos acá. Acuérdense que esta parte también la tengo que poner del 0 al 30. ¿Sí? Y en este lugar ubiqué las distancias. Acá lo que hice fue poner de 9 en 9. 9, 18, 27, 36. Y ubiqué el 9 estaba, que se corresponde con el 30. O sea que a 30 kilómetros por hora demoró 9. A 40 kilómetros por hora demoró 16. Por eso lo puse un poquito antes del 18. A 50 kilómetros por hora se demora en frenar 25, por eso está un poquito antes del 27, y a 60 kilómetros por hora se demora 36 metros en freno. Si yo uno estos puntos, ¿por qué lo paso desde el 0? Porque si la velocidad es 0, la distancia de frenado es 0. ¿Sí? Si se fijan en la fórmula, si yo hago 0 al cuadrado, me da 0 por 0, me da 0, 0 dividido 100, 0. O sea que sale desde el 0 y como tiene que pasar por estos puntos, que parecía como que estaban un poco alineados, donde uno se equivoque en la escala les puede parecer, pero no. A medida que la velocidad va aumentando, si ustedes calcularan a velocidades mayores, van a ver que no aumenta lineal, sino que aumenta a través de una cierta curva. Esta curva recibe el nombre de parábola. Lo que pasa es que acá no está toda la parábola porque solo estoy considerando velocidades del tipo positivas. ¿Sí? No tendría mucho sentido pensar en velocidades negativas. Por eso yo no veo la parábola. Pero si yo
trabajara también con los números negativos, ustedes verían que este gráfico continuaría para este lado con la misma forma que tiene para acá. ¿Sí? Acá me quedaría mal si se los marco, pero haría una cosa así. Esta curva se conoce con el nombre de parábola. En este caso es una parte de una parábola. ¿Sí? El gráfico estaría incluido en una parábola. ¿Sí? Este tipo de gráfico. Si ustedes miran la fórmula, la expresión que yo les di, ven que la velocidad está al cuadrado. Por eso es que el gráfico me queda una parábola. Cuando la variable está elevada al cuadrado, me queda una gráfica que es una parábola. Cuando la variable no está elevada al cuadrado, o sea, está elevada a la 1, van a ver que el gráfico me queda una recta. Después vamos a hacer un ejemplo para cuando queda una recta y cuando queda una parábola. ¿Sí? Pero para el concepto de función vamos a trabajar con este ejemplo que nos quedó una parábola y además les va a servir para el problema que tienen que estudiar ustedes de la red. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es anotar algunas observaciones que salen a través de esta tabla y de este gráfico. Bueno, aquí les anoté algunas de las cosas que hemos comentado y le puse como título observaciones. ¿Sí? Vamos a ir mirando. Hay una relación entre dos conjuntos, el de las velocidades y el de las distancias, ¿sí? O sea que tenemos dos conjuntos, el de las velocidades y el de las distancias, y observamos que hay una relación. Esa relación a mí me la dieron cuando me dan la expresión que dice que la distancia es igual a la velocidad al cuadrado dividido 100. No siempre hay una fórmula para darme la relación. Cuando recién les comentaba al principio los ejemplos de el precio del boleto depende de a dónde voy, ¿sí? No hay una fórmula, sino que para cada lugar va a haber un precio, ¿sí? Si sea, yo le digo voy a tal lado, él me da el precio, ¿sí? Pero no conozco, no sé si hay una fórmula que me dé esos resultados. Para este problema tenemos una fórmula, una expresión que me muestra la relación. Con la expresión yo armé la tabla. La tabla también me muestra la relación. Pero si a mí me hubieran dado la tabla y no me hubieran dado la expresión, yo igual tenía la relación. Además, nosotros con la tabla armamos la gráfica. Y en la gráfica también vemos la relación. Quiere decir que la relación entre dos conjuntos se puede dar de diferentes maneras. Se puede dar por una fórmula, se puede dar por una tabla o se puede dar por una gráfica. Y me den cualquiera de las tres, yo puedo lograr deducir las otras. Obvio que si me dan la fórmula, es más fácil armar la tabla y con la tabla la gráfica. Pero si a mí me dan la gráfica, yo puedo extraer datos de la gráfica para armar una tabla y si analizo con cuidado la tabla, puedo llegar a lograr encontrar la fórmula. ¿Sí? Es un proceso inverso, no tan fácil, pero bueno, pero se podría lograr. Pero lo importante acá es que vean que hay una relación. ¿Sí? ¿Qué nos muestra la relación? Nos muestra cómo varía la distancia de frenado según la velocidad que vaya el vehículo. Eso nos está mostrando esta relación. ¿Sí? Otra cosa que habíamos dicho, que hay dos cosas que varían, dos variables. La velocidad varía, la distancia varía. Dijimos que a la variable velocidad le llamábamos independiente porque no dependía de nada, y a la variable distancia le llamábamos dependiente porque la distancia depende de la velocidad con que vaya el vehículo. ¿Sí? Pero acá viene la parte importante, porque hasta aquí hemos visto que hay una relación a través de diferentes formas, tabla, gráfica, fórmula. Pero esta relación es una relación especial, porque para cada velocidad hay una sola distancia de frenado. A cada velocidad le corresponde una única distancia.
O sea, si yo voy a 30 kilómetros por hora, mi distancia de frenado era 9 metros, no 9 o 10, es 9. Y si voy a 60, mi distancia de frenado va a ser otra, o podría llegar a ser la misma, pero va a ser una sola. ¿Sí? La distancia para 60 era 36 metros. O sea que no es 36 o 37 o 40, no. Si voy a 60, la distancia de frenado es única. En este caso es 36. Y esa condición que tiene que cumplir una relación es la que la transforma en una función. O sea que una función es una relación entre dos conjuntos con una condición. Elementos del primer conjunto le corresponden uno solo del segundo conjunto. Y eso es la definición de función. Yo ahora lo voy a anotar y lo vamos a volver a aclarar para el que le haya quedado alguna duda. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la definición de función? Nos dice lo siguiente. Sean A y B dos conjuntos. Diremos que una relación de A en B es función si a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. Esa es la definición formal de función. En nuestro caso, los conjuntos A y B son el conjunto de las velocidades y el conjunto de las distancias. Para cada velocidad existe y le corresponde un único elemento del conjunto de las distancias. O sea que si yo tomo una velocidad, obtengo una distancia. O sea que todos tienen que tener un correspondiente, pero además tienen que tener un solo correspondiente. Eso se anota de esta forma. ¿Sí? La función f toma elementos del conjunto A y devuelve elementos del conjunto B. Cada elemento del conjunto A tiene que tener un correspondiente en el conjunto B. Pero además, cada elemento de A tiene que tener un único elemento del conjunto B. ¿Sí? A estos conjuntos A y B tienen nombre, que es lo que voy a detallar a continuación.
Bueno, al conjunto A, que es lo que también se le conoce como el conjunto de salida, porque la función va de A en B, o sea que sale de A y llega a B. Sale en el caso del problema de una velocidad y llega a una distancia. A ese conjunto A se le llama el dominio de la función y se anota de esta forma, una D con dos patitas porque es un conjunto y entre paréntesis el nombre de la función que en este caso se llama E. El dominio de una función va a ser el conjunto de valores donde la función está definida. En el caso de nuestro problema, el dominio está formado por velocidades posibles. Por eso nosotros la arrancamos desde cero. ¿Se acuerdan que dijimos que la gráfica no la hacíamos para valores negativos porque estamos considerando velocidades positivas? ¿Sí? Nosotros en la tabla hicimos hasta 60. Podríamos haber calculado para más velocidades, ¿sí? Por ejemplo, si consideráramos las velocidades permitidas máximas en Uruguay hasta 90 km por hora, nuestro dominio sería desde 0 hasta 90. ¿Sí? Ese sería el conjunto de valores donde la función tiene sentido. Por más que uno pueda ir a más de 90, bueno, le restringiríamos a ese conjunto. Ese sería el dominio. Por otro lado, al conjunto B se le llama el codominio de la función. El codominio no tiene una notación como el dominio, porque el codominio vendría a ser el conjunto de llegada, o sea, el conjunto de los valores de distancia en el caso del problema. ¿Sí? Como en principio yo no sé qué tipo de valores puede tomar, lo que se suele hacer es tomar al conjunto codominio como el mayor conjunto posible que hay de números y nosotros vamos a trabajar con los números reales. O sea que en general el codominio van a ser cualquier tipo de números reales. Pero hay otro conjunto que vendría a ser el conjunto de los valores que realmente fueron alcanzados. O sea, en el caso del problema sería el conjunto de las distancias, que las distancias en nuestro problema fueron desde 9 hasta 36. O sea que el conjunto que va del 9 al 36, si arranco del 30 al 60, pero si arrancábamos desde el 0, habíamos dicho que la distancia de frenado es 0. O sea que en nuestro caso el recorrido ahí sería desde el 0 hasta el 36, que son los valores que realmente fueron tomados por esta función. ¿Sí? A ese conjunto, al de los valores que realmente fueron alcanzados, se le conoce como el recorrido. ¿Sí? Al conjunto de elementos de B que fueron correspondidos, o sea, que fueron alcanzados, que fueron en el caso del problema a alguna distancia, se lo llama recorrido de F y a ese sí se lo anota de esta manera, rec de F. O sea que las funciones tienen tres cosas para estar definidas. Necesito tener los dos conjuntos, el conjunto A, el conjunto B, dominio y codominio, y la relación que me muestre cómo se relaciona el conjunto A con el conjunto B. La relación me la pueden dar por una tabla, por una gráfica o por una fórmula. Pero necesito que me den la relación y los conjuntos. Por ejemplo, si a mí me dan la fórmula y me dicen averiguar la distancia, me tienen que decir cuáles son las posibles velocidades que puedo usar. Si me dicen voy a calcular distancias de frenado adentro de una ciudad que tiene velocidad máxima 45, el dominio pasaría a ser de 0 a 45, porque son los posibles valores de velocidad. El codominio lo tomo como el conjunto de los números reales. Y el recorrido vendrían a ser desde el valor mínimo de distancia de frenado, que es 0, hasta el valor máximo que vendría a coincidir con la velocidad 45 km por hora. ¿Sí? Ahí tenemos los conceptos fundamentales de lo que sería una función. Y antes de terminar esta clase, les quiero comentar un par de conceptos que también se usan mucho, que es el de imagen y el de preimagen, ¿sí? Y lo vamos a hacer a través de este problema. Se los voy a mostrar a través de un ejemplo. Supongamos que vamos a 50 km por hora. Si quiero calcular la distancia de frenado del vehículo, vendría a ser sustituyo la V por 50
me queda 50 al cuadrado dividido 100, 50 al cuadrado es 50 por 50, dividido 100, 50 por 50 me da 2500, 2500 dividido 100 me da 25, y recuerden que la distancia me daba en metros. ¿Cómo se anota eso? Se anota que la distancia para 50 es 25, ¿sí? O sea que D de 50 me da 25. Ahora, yo les había dicho que había algunos conceptos nuevos, que es el de imagen y el de preimagen. ¿Qué es la imagen? La imagen en este caso es 25. Se dice que 25 es la imagen de 50, porque es el valor que me da al sustituir en la fórmula por 50. O sea que los valores de imagen son los valores de los resultados que a mí me pueden dar a través de la función. Y al 50 se le conoce como el nombre de la preimagen de 25 en este caso. O sea que es el valor que está antes, pre a la imagen. Se sustituyo por 50, preimagen, me da un correspondiente que se le llama imagen. En este caso me da 25. 50 es la preimagen, 25 es la imagen. Y así, cualquier valor que ustedes sustituyan de velocidad es preimagen, y todos los resultados posibles son valores que se le llaman imagen, ¿sí? En general, nosotros vamos a trabajar con funciones del tipo y igual f de x. O sea que sustituyo por valores de x y obtengo valores de y. Se los voy a escribir de otra forma para que quede como está acá. F de x me va a dar y. Quiere decir que y, en este caso 25, es un valor de imagen, x, en este caso 50, es un valor de preimagen. O sea que usamos la x para preimagen y la y para imagen. Cuando después uno va a una representación, uno pone la x en el eje horizontal y la y en el eje vertical. En el problema usamos la v y la d, ¿sí? Porque estábamos en un problema de velocidad y distancia. Pero en un ejercicio en general se utilizan la x y la y. Siempre la x va en el eje horizontal y la y va en el eje vertical. Y se anotaría de esta forma: f de x es igual a y, ¿sí? Lo que voy a hacer en una próxima clase es mostrarle un ejemplo de una función de primer grado y de una función de segundo grado, que son las que ustedes deberían conocer del ciclo básico, y en las que están en el práctico de reposo, ¿sí? Los invito a mirar esta clase, ver las dudas que puedan tener, plantearlas para poder discutirlas entre todos. Nos vemos en la próxima clase.